Primero y luego pues le damos gracias a Dios por los cumpleaños. Amén. 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 Le damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Señor Jesús. Quiero que busque conmigo, por favor, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer un momento la palabra del Señor. Esto es pura doctrina lo de hoy. Es doctrina, es enseñanza dada por Dios para su iglesia. Hebreos capítulo 12, del 6 al 12. ¿Cuántos saben qué es doctrina? Es enseñanza, es instrucción. ¿Amén? La Biblia es disciplina, toda ella. Y entonces es instrucción, ¿no? Vamos a estudiar ahora. Dios bendiga, ¿no? Pensé que se nos había ido. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gracias, Señor. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Quién lo disciplina? El Señor. Y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pueden sentarse. Amén. No sé si habíamos dado alguna vez la disciplina acá, creo que sí. Creo que sí, porque lo tengo en mis estudios que tengo acá, ¿no? Había hablado de la disciplina. Hay una disciplina que la hace uno mismo. Es una autodisciplina. Cuando alguien se propone lograr algo, muchas veces uno se autodisciplina o autorregula su tiempo, sus actividades, sus amistades, a fin de lograr ese objetivo. Uno quita todo aquello que nos puede evitar alcanzar la meta que queremos alcanzar. Amén. Y aprovechamos mejor el tiempo para poder lograr ese objetivo. Hay una disciplina impuesta, la cual hay que obedecer. En un trabajo hay disciplina, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Hora de entrada. También el tiempo de break, son como 10 minutos o 15 parece, ya no me acuerdo mucho, 15 minutos, ¿verdad que sí? 15 minutos o 15 minutos en la tarde, luego el tiempo del almuerzo, o sea, y uno se regula por esa disciplina en ese trabajo. Amén. Y entonces hay alguien a quien uno obedece, es el jefe, ¿sí o no? ¿Hello? ¿Sí? Ok. Nadie hace lo que quiere, sino que hay alguien que está ahí, ¿no? El cual también pide ¿qué? Producción. Pide producción.
nos quiere ver trabajar, ¿verdad? Pero nosotros generamos para el dueño de ese negocio ganancia. Y ahí depende también nuestro salario. Estamos en un país, estamos en Norteamérica, gracias al Señor, ¿sí o no? Amén. ¿Cuánto nos alegramos de estar aquí? ¿No se alegra usted? ¿Cuánto nos alegramos de estar aquí? Amén. Claro que sí. Dios nos ha permitido estar en este país. ¿Sí o no? Sí. Amén. Para nuestros amigos, Dios está en el control de todo. Amén. Si Dios te permitió entrar a este lugar, no fue quien te trajo, ni tu habilidad, fue el Señor quien permitió que entrásemos acá. Amén. Y Él nos cambió la vida. ¿Sí o no? Sí. Amén. Pero entramos a un país donde hay muchas reglas, hay mucha disciplina, hay muchos reglamentos que hay que cumplirlos. ¿Verdad que sí? Si uno no los cumple, sos penado por ellos. Amén. Cuando se habla de la moral de una persona en Estados Unidos de Norteamérica, cuando se habla de la moral de una persona, no está hablando de otra cosa nada más que los impuestos. Amén. Cuando alguien es de buena moral es que paga impuestos. ¿Por lo que dice eso? Cuando hablamos de la moral de cristiano, estamos hablando de otro tema. Pero cuando hablamos de la buena moral aquí en Estados Unidos, es cuando alguien paga impuestos. Amén. Cuando alguien va a arreglar sus documentos legales, lo primero que le piden son sus pagos de impuestos. Si no paga impuestos, le niegan a usted la residencia. Para muchos trámites le piden a uno los impuestos. Y entonces, hay muchas reglas acá, ¿no? Muchas reglas. Reglas de tránsito, ¿verdad? Reglas de la familia también, ¿no? ¿Verdad que sí? Hay muchas reglas. Cuando los que manejamos ya sabemos también, ¿no? ¿Verdad? No podemos pasar la luz roja, hay que parar. Si usted pasa una luz roja, usted tiene que un ticket y un punto en su licencia. Amén. Hay muchos reglamentos. Y yo quiero que vayamos a ver un versículo que está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Y a su nombre, hermanos? Gloria. Amén. ¿Dónde está Romanos? Después de Hechos de los Apóstoles. Cuando usted va a los juzgados, aquí en Estados Unidos de Norteamérica, usted no puede ir con visera, usted no puede ir con cachucha como decimos en El Salvador, no sé cómo dirán en otro país, ¿no? ¿Verdad? Con visera, con gorro, usted no puede ir en chores, usted no puede ir con lentes negros, todo eso se lo quita. Usted no puede estar texteando tampoco. Cuando llegue el juez, usted quiere ponerse de pie. Si usted no se pone de pie, me lo sacan de ahí. Es disciplina, es instrucción. Amén. No es para humillar a nadie la disciplina, es para enseñarle. Es lo que vamos a hablar ahora. Es una enseñanza. Es para que nosotros aprendamos a sujetarnos y a cumplir con lo que se nos impone o lo que se nos aconseja para cumplir a fin de no tener problemas. En el caso como cristianos, para agradar a nuestro Dios. Amén. No se ponga serio, que tranquilo. Amén. Gloria a Dios. No, perdón, capítulo 13 de Romanos, capítulo 13, perdón, capítulo 13, ahí adelantito. Vean lo que dice la Biblia acá. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o sea, los jueces,
no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Amén. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacéis lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Amén. Dios ha permitido que en las naciones hayan autoridades, ¿no? Hayan juzgados, hayan jueces, hayan abogados, para poder pues sancionar a las personas que traspasan el límite de algo, ¿no? ¿Verdad? De algo. Personas que le quitan la vida a otros, personas que violan a otras personas, personas que roban, personas que no pagan impuestos. Amén. Personas que no pagan impuestos están en la cárcel en este momento, porque cada cierto tiempo se hace una auditoría e investigan a las personas que ganan mucho dinero. ¿De dónde proviene ese dinero? Si están pagando los impuestos como debe de ser. Los investigan. Y entonces, cuando se dan cuenta que hay algo chueco, los dejan. Y a los años llegan y le quitan todo lo que tienen y le van a la cárcel. Así es este país. Por eso es un país próspero. Por eso es un país bastante seguro. No completamente, porque no hay seguridad en una nación, pero es bastante seguro por eso. Porque lo hacen a uno cumplir las reglas. Y eso es bueno, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Porque usted anda con cuidado, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién de ustedes cuando va manejando, va un policía, cómo va manejando? Bien despacito, ¿verdad que sí? ¿Sí? Usted se pone bien obediente, ¿no? Porque va alguien ahí que le puede imponer, ¿qué? Una multa. ¿Verdad? Usted va bien obediente ahí. Pero una vez que es policía, a veces pasa hasta los stops. ¿Verdad? O puede pasarse una luz amarilla que se pone de pronto y peligroso, puede causar usted un accidente. O sea, hay que ser prudente, ¿no? Con lo que se nos dicen que hagamos y lo que no hagamos. Debemos sacar un ejemplo como el Señor, ¿verdad?, ha permitido pues que en las naciones haya, porque si no hubiese autoridad, si no hubiese disciplina, si no hubiese reglas en las naciones, se vuelve de verdad un caos. Un caos. Y la palabra clave se me escapa en este instante. Donde la gente hace lo que quiere. La gente cumple sus leyes, otros cumplen sus leyes, otros cumplen sus leyes, y cada quien se rige por lo que ellos creen que es lo mejor. Sin embargo, Dios ha establecido un orden, ¿cierto? Un orden. Amén. Y entonces es importante que nosotros aprendamos lo que es disciplina. Quiero leerles algo. Cuando leemos la palabra disciplina o castigo, tendemos a pensar en azotes. Pero no lo es. Pero aquí la palabra significa entrenamiento. Entrenamiento o educación. Eso es disciplina. A los niños se les procura enseñar desde pequeños la mamá y el papá. Quizás los padres no saben lo que están haciendo, pero ellos están disciplinando, están instruyendo, están aconsejando, están previendo que el niño no vaya a cometer errores el día de mañana. Le dicen a los niños, tengan cuidado cuando vaya a la escuela. Aléjese de niños que dan problemas. Haga sus deberes a tiempo. Están dando disciplina. Están dando instrucción al niño. Amén. Y de esa manera, ¿verdad?, el niño, los que obedecen la disciplina, son niños bien aplicados, sacan buenas notas, salen bien en sus estudios y son un orgullo para sus padres. ¿Cuántos de ustedes son así? Aleluya. Amén. Y entonces, dice acá, ¿no? Todas están diseñadas para cultivar las virtudes cristianas y expulsar el mal. Es importante que en este pasaje que hemos leído, el castigo no era para las malas acciones, sino un entrenamiento a través de la persecución, porque está hablando en el contexto. No está hablando de una mala acción, está hablando en el contexto, porque está hablando en contexto acerca de que tenemos muchos testigos, ¿no?
muchos testigos, del capítulo 11. Amén. Y quiere que consideremos al Señor como Él sufrió. Como Él sufrió. Que para nosotros permanecer firmes durante la prueba y la dificultad, tenemos que acatar la disciplina del Señor. Y una de ellas es orar y velar para no caer en tentación. Amén. Es una instrucción, es una disciplina. Quien la practica no tiene problemas. No tiene problemas. Pero el que no la practica corre el peligro de caer en tentación. Pero la instrucción ha sido dada. La disciplina ha sido dada por el Señor, ¿no? Y entonces, también está la disciplina para cuando alguien hace algo indebido. Algo indebido. Podemos citar en la Biblia esporádicamente cómo el Señor disciplinó de una manera drástica a los hijos de un sacerdote, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O de dos sacerdotes. De Elí y de quién más? De Aarón también. De Aarón también. Porque el Señor había enseñado cómo se debía preparar, ¿verdad? Para poder no darle a él en el templo fuego extraño. Él había las instrucciones de cómo se preparaba el aceite, ¿no? Las instrucciones para prepararlo y que tuviese ese fuego siempre encendido ahí. Pero algunos de ellos no hicieron caso. Y fueron disciplinados. ¿Cómo fueron disciplinados? Por la muerte. Por la muerte. En aquel entonces, ¿no? Entonces la disciplina es una instrucción también para poder uno, ¿verdad?, a someterse a la voluntad del Señor, y también pues para poder aprender, ¿no?, a vivir una vida como cristianos. ¿Sí o no? Sí. Amén, hermanos. Amén. Entonces disciplina es otro concepto. Es la regulación de la vida por principios y reglas. La regulación por reglas es disciplina impuesta. Amén, como dije que en este país, en los trabajos y también en la Biblia. Es disciplina impuesta, pero para el beneficio de nosotros. Para el beneficio de nosotros. Mientras que la regulación por principios es autodisciplina, esta última también puede incluir reglas, pero sin autoimpuestas. La regulación por principios es el nivel más elevado cuando los principios son cristianos. Nosotros los cristianos tenemos principios muy elevados a los que antes teníamos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Antes de conocer a Jesucristo, no nos gustaba que nadie nos dijera nada. Ni mamá ni papá. ¿No? Nos creíamos que nosotros las sabíamos todas y no sabíamos nada. Y entonces muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no le damos caso a mamá para nada. ¿No? Y entonces, pero ya en el Señor las cosas son distintas. Y de hecho, como dije anteriormente, en unos domingos pasados, fuera de Jesús tampoco nosotros no hacíamos lo que queríamos, sino que hacíamos lo que quería el otro. Pero no lo sabíamos. No lo sabíamos. Entonces nos puso rebeldía a nosotros para que nosotros fracasásemos en la vida una y otra vez. Pero al llegar al Señor es distinto. Es distinto. Amén, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces entendemos que ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del que dio la vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Por Jesús. Eso es disciplina. Amén. Eso es instrucción. Y nos dice la palabra del Señor que nosotros honremos al Señor con nuestra obediencia. Es disciplina. Es instrucción. Para que nosotros no fracasemos en la vida. Que nuestras decisiones que tengamos o queramos lograr en la vida, o queramos hacer, o metas que queramos alcanzar, le preguntemos al Señor, lo metamos a Él en nuestros asuntos, porque todo está bajo el control de Él. Amén.
La persona que no se deja disciplinar, que no se deja instruir, fracasa en la vida. Fracasa. Fracasa totalmente. A veces nos autodisciplinamos. Yo he aprendido a autodisciplinarme y he aprendido cosas que antes no había podido aprender porque no había dedicado tiempo para aprenderlas. Entonces llegué un día en que dije, me voy a autodisciplinar. Voy a dejar de hacer esto y esto, hasta que se me volvió un hábito. ¿No? Porque estamos llenos de costumbres que muchas veces nos quitan el tiempo, nos quitan, ¿verdad?, muchas veces el precioso tiempo de poder quizás estar con la esposa platicando, hablando algo importante, y estamos viendo que la TV, ¿no? Y ahí se nos va el tiempo. Y ella también está ahí, y los niños también están ahí. ¿Verdad que sí? Y entonces no hay una coinonía en la familia. Y esa es la regla. La regla de ver televisión hasta las horas, ¿no? Ver la jefa. Bueno, yo veo a la jefa todos los días, ¿no? Amén. Aleluya. Y entonces hay costumbres que son así. Muchas veces el hábito ya está en la mente de la persona que tiene una regla o una disciplina errónea, que ya tiene la hora para hablar con el amigo o con la amiga, de comunicarse. Ya esa es la hora, como que ya llegó la hora de comunicarse con esa persona. Aleluya. Ahora voy a meter en lo espiritual. Aquellos que oran y están autodisciplinándose y de verdad creen que la instrucción de la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y hay que obedecerla, y aprenden a platicar con su Dios todos los días, siempre a la misma hora, también están ahí pensando orar a la misma hora, Señor. ¿Sí o no? Amén. Ese es así, ¿verdad? Cuando alguien ora a las 4 de la mañana, siempre se despierta a 3:30. Y ya no puede acostarse, ya tiene ese hábito, ya su alma, ¿verdad?, ya quiere comunicarse con su Dios. Y ora a esa hora. Ha aprendido a disciplinarse, ¿no? Y entonces es importante entender, ¿no?, lo que está hablando la palabra de Dios. Voy a volver a leer esto. Disciplina es la regulación de la vida por principios y reglas. Escuchen, principios y reglas. La regulación por reglas es disciplina impuesta, mientras que la regulación por principios es autodisciplina. O sea, principios que tenemos, ¿no? Yo tengo principios bíblicos. Principios bíblicos. Y la Biblia me dice a mí que aproveche el tiempo de la mejor manera posible. No como sabio, sino como necio. Porque los días son malos. Amén. Si yo creo que esa palabra es del Señor y que Él me ama a mí con un amor eterno, yo voy a obedecer esa palabra. Y voy a procurar regular mi tiempo. A mí darle tiempo a la palabra de Dios, darle tiempo a la oración, darle tiempo a mi familia, darle tiempo a mis hijos, darle tiempo, ¿verdad?, a lo más importante, que es primeramente Dios, luego la familia, la iglesia y luego el trabajo. Y de esa manera hacemos una lista de prioridades a través de la disciplina. Aleluya. Dios nos dice en su palabra que nos sometamos los unos a los otros, ¿sí o no? ¿Cierto? Amén, que nos sometamos los unos a los otros. Es palabra de Dios. Nadie puede decir que ama a Dios y no se somete a alguien en la congregación donde pertenece. Nadie puede decir que ama al Señor y no se somete a su pastor, o no se somete a su líder de jóvenes, líder de damas y caballeros, ¿verdad? Bueno, los niños los hacemos a un lado a ellos. Y sobre todo cuando el líder es un ejemplo de verdad, un ejemplo a seguir, no un mal ejemplo, ¿no? La Biblia aconseja que a esta gente hay que respetarlos. A los que nos instruyen en su palabra hay que respetarlos. Y hay que tenerlos en alta estima. Eso dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Sí. Amén.
Entonces nadie puede decir, lo mismo Juan lo dice, ¿no? Nadie puede decir que ama a Dios y desprecia a su hermano. Es imposible. Es imposible. Entonces, vamos a entrar poco a poco lo que es en verdad la disciplina del Señor. Quiero que leamos Proverbios 13, versículo 24. A nuestros amigos que están ahí, a mí que son hermanos de Marvin. Amén, yo pensé que eras gemelo de Marvin, ¿no? Se parece mucho. Amén. Si alguien se puede acercarse a ellos con la Biblia, por favor, acá. Te lo voy a agradecer mucho. Proverbios 13, 24. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Está hablando de los padres, ¿no? Pero tiene que ser un castigo moderado, hermanos. Moderado, ¿no? ¿Cierto? ¿Verdad? No golpes que pueden dejar señales, porque también en este país eso también se castiga. ¿Sí o no? Sí. Se castiga con cárcel, se castiga, amén. O sea que hay que castigarlos, pero con cierto, ¿no? Un cinchazo por ahí bien puesto. Y le duele al papá y la mamá ver a su hijito, ¿no? Pero es disciplina. ¿Verdad? Es disciplina porque como con buenas palabras a veces no entendemos, ¿verdad que no? Deja eso. Ya lo voy a dejar. Deja eso, ya lo voy a dejar. Guarda eso, ya lo voy a guardar y no lo guarda nunca. Va, pues es la última vez que te digo. Es la última vez que te digo. Después yo te voy a dar un cinchacito y te va a doler. Déjalo. Y no hacen caso. Viene el papá que tiene carácter o la mamá, porque hay que tener carácter para hacer eso. Pues si uno no tiene carácter y si uno no cumple, te agarran a ti de mojigote. Juegan contigo. Entonces el papá con carácter agarra un cinchito, ¿verdad? Y la agarra. ¿No? Y deja de hacer aquello. Eso es disciplina. Es corrección. Después ya no lo va a hacer. O quizá lo va a hacer, pero lo va a hacer con miedo. Ya sabe que papá o mamá no está bromeando. No está bromeando. Lo hace la otra vez. Y viene otra vez un sincero más fuerte. Entonces aprende a obedecer. Amén, hermanos. Entonces, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Hay padres y madres que si no disciplinan a sus hijos, dice la Biblia que los están aborreciendo. Están dejando que ellos hagan lo que ellos quieran, que se manden ellos mismos, por sus propias regulaciones, y eso no tiene que ser así. No tiene que ser así. Quiero que leamos Proverbios capítulo 29, del 15 al 17. Proverbios capítulo 29, Proverbios 29, del 15 al 17. Voy a resumir este mensaje prácticamente, porque este mensaje es largo y prácticamente, hermano, no terminamos ni siquiera en 2 días siquiera. ¿Entiendes? Si es la voluntad de Dios, lo seguiré mañana, porque mañana hay otro tema. Hay otro tema. Escuche bien. La vara y la corrección dan sabiduría. Dan sabiduría, o sea, dan conocimiento. De que esto debo de hacerlo y esto no debo de hacerlo. Que cuando hago lo bueno tiene consecuencias buenas, cuando hago lo malo tiene consecuencias erróneas. Y a veces las consecuencias duran toda la vida. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Aleluya. Versículo 16.
Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no tienen temor a Dios. Cuando hay mucha gente que no tiene temor de Dios, hay mucho pecado, hay mucha injusticia, hay muchas faltas, hay muchas mentiras, hay muchas cosas que desagradan a Dios. Vacía. Amén. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos, lo que hacen justicia, los que aceptan la disciplina, los que aceptan la corrección, verán cómo el muchacho y la muchacha, el hombre y la mujer que no recibe la corrección de la palabra de Dios, fracasará en la vida. Fracasará. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Qué tremenda la palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? Qué tremenda la palabra del Señor. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y yo le voy a dar un consejo más a usted. No tengamos temor de corregir. Amén. No tengamos temor. Vea si cuando usted se apega a la palabra de Dios y lo que está haciendo es correcto, no tenga temor. No tenga temor que se molesten por usted o con usted. Los hijos, a ver, nos molestamos con nuestros padres cuando nos corrigen. Y entonces, eso no es bueno. Enojarse con los padres por lo que nos corrigen a nosotros no es correcto, no es bueno. La Biblia aconseja a los hijos que honremos a nuestros padres, ¿cierto? Amén, eso es disciplina. Eso es disciplina. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre esta tierra. Hay hijos que están en este país y no le ayudan a sus padres. Amasían. Y andan con buen carro, y andan bien vestidos, y no mandan a sus padres ni siquiera $50 para lo ganar. Eso es injusticia. Y sus padres están allá viviendo mal. Viviendo mal. Es importante que nosotros aprendamos lo que es la corrección. La disciplina, ¿no? ¿Verdad? Estamos estudiando la palabra del Señor sobre la disciplina, que es instrucción de una persona, especialmente en lo moral. En lo moral, como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que ser corregidos cuando nosotros hacemos algo indebido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Amén. Veamos que dice Proverbios, capítulo 3, del 11 al 12. Estamos en Proverbios, porque Proverbios es instrucción para los ancianos, para los jóvenes y para los niños. Del 11 al 12.